La vez que viene es que está regresando de un viaje, de visita y de estudio. En este caso ha estado en el norte del Perú, que no es su región natal, porque usted es de la Sierra Central, quechua hablante, pero ha estado en Piura. ¿Y qué es lo que ha visto ahí como daños reales y qué es lo que ha visto en el ánimo de nuestros paisanos? Lo primero fue un periplo desde Trujillo, después Chiclayo y Piura. Evidentemente es bastante frustración, ¿no? Sobre todo en Piura por el hecho de las inundaciones. Igual, o sea, Trujillo, Chiclayo han sido inundadas, las calles. Tenemos un serio problema de drenaje, ¿no? Con el caso de las lluvias. Pero ¿por qué no lo tienen en la sierra? Es cierto que hay más gradiente, ¿no? Pero ustedes saben evacuar el agua. Es el diseño y la planificación de las ciudades. ¿Pero por qué se hace tan mal? Cuando se construye servicio de saneamiento básico, la gente confunde que es suficiente el drenaje con el saneamiento básico, cuando deberían ser dos proyectos totalmente distintos. Porque muchas veces ahí viene el serio problema, ¿no? Para empezar, la capacidad de colección de saneamiento, o sea, del desagüe, no es lo mismo que de una afectación pluvial, ¿no? Y con la intensidad que puede llover cuando hay una situación de un fenómeno Pero es un problema de la costa. De la costa norte, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien, y sobre todo si entramos a Piura y sobre todo Sullana, bueno, ha habido desborde este fin de semana en Río Chira, porque justo yo me fui... Por un dique que se rompió, ¿ah? Sí, claro. Y ha perjudicado 2 distritos al menos con daños a los campesinos, porque se trata de tierras de cultivo que han quedado totalmente inundadas. Y fue lo mismo, el río Piura en la ciudad está encauzado, pero tiene zonas de desfogue, pero supuestamente es para que cuando se inunde la ciudad vaya al río. Lo que había sucedido es que subió el nivel del río y esos lugares de desfogue más bien fueron desfogue del propio río, que al final inundó hasta la propia plaza de armas. La plaza de armas de Piura está cerrada. La ciudad, el centro, que es muy bonito en Piura, en este momento o sea, ya no hay pista, es tierra, el polvo y... tienen que hacer toda una reconstrucción. Hay un trabajo serio que tiene que hacer desde el municipio provincial y sobre todo el gobierno regional, ¿no? Pero en articulación con el gobierno nacional, porque se anuncia, y lo dicen los meteorólogos, que se nos viene un fenómeno del Niño. Y si vemos la magnitud que significa el fenómeno del Niño, no estaríamos preparados, ¿no? Y lamentablemente son regiones, discúlpame Fernando, desde que tengo uso de razón, en los 80, recuerdo era muy niño, pero a mí me impactó mucho las imágenes de la afectación del fenómeno del Niño. Entonces uno se pregunta, pasa décadas y décadas, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia para poder tener un sistema colector sobre todo? ¿Hay un plan? ¿Hay una estrategia? Pienso que no. Además, como tú sabes bien lo que ha sucedido con el lanzamiento rimbombante cuando era congresista de reconstrucción con cambios, ¿no? Y los datos son escalofriantes porque se habla de casi 9.000 incidencias de casos en la construcción, en las infraestructuras, y muchos de ellos que inclusive están llegando a temas judiciales, porque evidentemente hay corrupción, ha habido mal manejo, incapacidad, los funcionarios están siendo denunciados. Es un escándalo. ¿Usted ha encontrado en el norte a alguien que esté satisfecho con la autoridad para la reconstrucción con cambios? No, de ninguna manera, al contrario. Yo en realidad fui a una actividad más profesional, académica, invitado por el Colegio de Ingenieros, estuve en el CONAMIN también haciendo una exposición sobre la situación de los conflictos sociales y la perspectiva que tiene los proyectos extractivos en el país, ¿no? Y la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero aproveché el espacio para dialogar y conversar con mucha gente, porque es parte también de mi trabajo académico y de poder entender. No hay mejor constatación que estar en sitio, en el campo, para poder escuchar a las personas y entender la problemática, ¿no? Definitivamente el nivel de desaprobación es altísimo con el gobierno central, con el Congreso de la República y la frustración que sienten porque evidentemente no ha habido la atención, o sea, la cobertura, la capacidad de gestión de este desastre natural que hemos tenido ha sido bastante paupérrima, ¿no? No hay forma de argumentar, por más que se diga que bueno, estaban con la conflictividad social, no se han preparado, pero tenemos que tener capacidad de respuesta. Justamente es la planificación, la prevención para la gestión de desastres, es estrategia elemental. Pero ves que de por medio, por más que haya presupuestos como es reconstrucción con cambios, y fíjate cómo ha ido trasladándose, porque al principio lo ejecutaba directamente el gobierno, inclusive nombraron gente muy capaz, muy competente tal vez en la gestión, pero que no conocen el tema de fondo, sobre todo cómo se articula y cómo se ejecuta esos grandes proyectos teniendo limitaciones en los municipios, en el gobierno regional, porque al final es un trabajo coordinado, ¿no? De ahí se pasó inclusive a la posibilidad de hacer un acuerdo gobierno de acuerdo de gobiernos, ¿no? En este caso con el gobierno inglés y
al final es muy poco lo que se ha avanzado y es bastante frustrante, ¿no? Porque eso fue 2017, Fernando, estamos en 2023. Sí, 6 años. ¿Qué sentimiento ha encontrado usted respecto del gobierno de Dina Boluarte? Porque la zona norte ha sido en general una zona mucho menos dada a la contestación en nuestro país, ¿no? En la conflictividad no ha habido mucha manifestación, pero hay que reconocer que algunos sectores, sobre todo en Piura, que venían de hay una parte de la sierra de Piura, ¿no? que se manifestaron en su momento, pero no participaron activamente en la conflictividad social. El descontento actual es evidentemente relacionado con la respuesta al desastre natural, ¿no? Y sobre todo las limitaciones que han tenido en el gobierno para poder atender esta situación que debería ser ya una práctica, una estrategia, un plan, los recursos, debería movilizarse. Hay toda una estrategia que se puede desarrollar en el norte que garantizaría reducir, mitigar el impacto que genera estos efectos de la naturaleza, ¿no? Ahora, entonces, por eso el nivel de descontento, eso es innegable. Hay un plan económico con Punche Perú. ¿Ve usted una hoja de ruta para el país? ¿Estamos encaminándonos? ¿El actual gobierno de Dina Boluarte y del señor Otárola saben a dónde van? En lo personal, a mí me parece interesante que exista un programa que se priorice justamente los proyectos de inversión. Recordemos bien que estamos saliendo también de la pandemia, la situación es compleja, el mismo país requiere de inversión para poder encaminar y evidentemente una inversión en infraestructura directa que permita cortar un poco todo lo que significa la burocracia para poder ejecutar proyectos, me parece muy importante. El asunto es cómo se implementa de una vez y cómo se exige a los municipios, a los gobiernos regionales, porque son transferencias, y al propio Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda y Ministerio de... los ministerios que manejan más dinero en el Ejecutivo, ¿no? Sí, que lamentablemente al final inclusive están transfiriendo fondos cuando no tienen capacidad de ejecución. La ex primera ministra Mirta Vázquez hay allá, ¿no? En Puno. He escuchado en las noticias, en lo personal, lo primero saludar la reactivación de la actividad económica, porque más allá de la posición que puedan tener un sector muy importante en Puno, se necesita de la actividad económica. Y tú sabes, Fernando, que Puno vive básicamente inclusive del contrabando, vive de actividades económicas, es un polo de desarrollo industrial. Pero hay minería y hay comercio. Hay minería y también hay informalidad. Ahí está la ganadería, ¿no? La ganadería es un sector muy potencial. Hay el tema alpaquero también y el tema del turismo, que es clave. Por eso yo saludo que se esté reactivando y la posibilidad que el sistema ferroviario que hay entre Cusco-Puno, que moviliza a un grueso del turismo, es muy importante. Es un sector muy sensible. El Cusco ha estado sufriendo en demasía. Imagínate otras regiones que vivían del Cusco, como Puno, ¿no? Porque van a Cusco y los turistas, como parte del circuito, llegan hasta Puno, ¿no? Pero con todos los problemas de la pandemia que ya golpeó el sector, imagínate después de la conflictividad, ¿no? Lo que sí yo llamaría es un poco a la prudencia. Por supuesto que tenemos que manifestar nuestra posición, nuestra crítica, exigir justicia, por ejemplo, por las víctimas, pero no puede haber aprovechamiento político, Fernando. En eso sí quiero ser taxativo, ¿no? Porque por más buena intención, la idea en un momento como el que estamos viviendo es buscar los puentes para generar diálogo, para salir de esta problemática que está viviendo el país. Porque lo que ha acontecido en Puno es bastante sensible. Habían voces... Es un sector minoritario, pero habían voces que inclusive hablaban de secesión, ¿no? Imagínate, ¿a qué extremo podemos llegar? Yo no puedo aprovechar esa circunstancia para poder soliviantando a las masas, al contrario, exijo responsabilidad a todos los actores políticos, ¿no? Terminemos con una mención a un accidente grave que ha habido en su región apurimeña, en Cotabambas. Un camión que regresaba a una feria dominical se ha caído por un barranco con la muerte de 9 personas, entonces un bebé, ¿no? ¿Qué cosa pasa? ¿Cuál es la causa de estos accidentes que se producen con tanta frecuencia en este tipo de rutas? Lamentablemente es el sistema de transporte. La gente se tiene que movilizar en camión en la tolva. Parecería que estamos en los años 70, 80, que era algo normal viajar en la tolva, inclusive montado encima de la tolva. Yo he viajado muchas veces en la canastilla. Y ahora pensando el riesgo de una frenada sales volando, ¿no? Entonces, pero objetivamente, Fernando, ahí hay un problema serio del sistema de transporte y evidente también la naturaleza y la geografía, ¿no? Y el otro, definitivamente, en la mayoría de los accidentes son errores humanos, Fernando. Y es muy lamentable porque hay otro problema serio. Los
tuvieron que evacuarlos al hospital de Chalhuahuacho, al hospital de Tambamba, pero por la emergencia ahí no hay especialistas, tienen que trasladarlo a Cusco. Estamos hablando de 6, 7 horas de viaje en camioneta. Sí, nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra exigencia a las autoridades que se investigue cuál es la causa de este accidente lamentable, no es el primero. Esperemos que se sepa controlar los excesos que algunos choferes cometen y la mala calidad de la señalización en las rutas, que es algo que se puede mejorar. Muchas gracias. Si se les puede evacuar con helicópteros sería una maravilla. Para algunos casos tendrán que reportar, hay que llamar la atención, ¿no?, para que se pueda atender. Son vidas de por medio, ¿no? Muchas gracias, Richard Arce. Recuerdo a Purimeño, ex congresista. Hemos estado de fiesta, 150 años de creación política, el 28 de abril. Bueno, me alegro mucho por su región. Señor Arce, ¿estuvo en la fiesta usted? No, estuve en el norte, pero como siempre monitoreando, siguiendo y compartiendo con la población. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches a todos ustedes por su sintonía. Feliz noche del trabajo ahora.